Saludos a todos, mi nombre es Modesto de la Cruz de la Rosa, soy estudiante de Ingeniería en Sistemas y estoy cursando la materia de Laboratorios de Métodos Numéricos en la Universidad Tecnológica de Santiago, UTESA. En esta presentación le vamos a hablar de lo que son los métodos cerrados y otros conceptos más. Y vamos a empezar diciendo que los métodos cerrados, estos métodos empiezan con intervalos que encierran o contienen a la raíz y después reducen sistemáticamente el tamaño del intervalo. Se estudian dos métodos específicos, el de bisección y el de la falsa posición. Métodos cerrados o de intervalos, porque se necesita de dos valores iniciales para la raíz. Como su nombre lo indica, dichos valores iniciales deben encerrar o estar ambos al lado de la raíz. Método gráfico. Los métodos gráficos sirven para dar una comprensión visual de las técnicas. Se desarrollan formulaciones del error para ayudar a determinar el trabajo computacional que se requiere para estimar la raíz con un nivel de precisión especificado previamente. Las técnicas gráficas. Las técnicas gráficas tienen un valor práctico limitado, ya que no son precisas. Sin embargo, los métodos gráficos se utilizan para obtener aproximaciones de la raíz. Dichas aproximaciones se pueden usar como un valores iniciales en los métodos numéricos. Método de bisección. En este método, el método de bisección, conocido también como el de corte binario, de partición de intervalos o de Bolzano, es un tipo de búsqueda incremental en el que el intervalo se divide siempre en la mitad. Si la función cambia de signo sobre un intervalo, se evalúa el valor de la función en el punto medio. Criterios de paro y terminaciones de errores. En esta estimación, el método se repite para obtener una aproximación más exacta de la raíz. También se debe desarrollar un criterio objetivo para decidir cuándo se termina el método, ya que una sugerencia inicial sería finalizar el cálculo cuando el error verdadero se encuentre por debajo de un nivel prefijado. Método de la falsa posición. Aun cuando la bisección es una técnica perfectamente válida para determinar raíces, su método de aproximación por fuerza bruta es relativamente eficiente. La falsa posición es una alternativa basada en una visualización gráfica. Desventaja del método de la falsa posición. Aunque el método de la falsa posición parecería ser siempre la mejor opción entre los métodos cerrados, hay casos donde funciona de manera deficiente. En efecto, cuando en el ejemplo siguiente hay ciertos casos donde el método de bisección ofrece mejores resultados. Métodos de la falsa posición modificado. Una forma de disminuir la naturaleza unilateral de la falsa posición consiste en obtener un algoritmo que detecte cuando se estanca uno de los límites del intervalo. Si ocurre esto, se divide a la mitad el valor de la función en el punto de estancamiento. A este método se le llama método de la falsa posición modificado. Búsqueda por incrementos y determinaciones de valores iniciales. Además de verificar una respuesta individual, se debe determinar si se ha localizado todas las raíces posibles. Como se mencionó anteriormente, por lo general, una gráfica de la función ayudará a realizar dicha tarea. Otra opción es incorporar una búsqueda incremental al inicio del programa. Esto consiste en empezar en un extremo del intervalo de interés y realizar evaluaciones de la función con pequeños incrementos a lo largo del intervalo.
Si la función cambia de signo, se supone que la raíz está dentro del incremento. Los valores de x al principio y al final del incremento pueden servir como los valores iniciales para una de las técnicas descritas en este capítulo. Métodos cerrados. Sobre raíces de ecuaciones se ocupan de métodos que aprovechan el hecho de que una función cambia de signo en la vecindad de una raíz. A estas técnicas se le llama métodos cerrados o de intervalos, porque se necesita de dos valores iniciales para la raíz, como su nombre lo indica. Dichos valores iniciales deben encerrar o estar a ambos lados de la raíz. Métodos abiertos. En contraste, los métodos abiertos descritos en este capítulo se basan en fórmulas que requieren únicamente de un solo valor de inicio, x, o que empiece con un par de ellos, pero que no necesariamente encierran la raíz. Estos algunas veces divergen o se alejan de la raíz verdadera a medida que se avanza en el cálculo. Sin embargo, cuando los métodos abiertos convergen, en general lo hacen mucho más rápido que los métodos cerrados. Interacción simple de punto fijo. Como se dijo antes, los métodos abiertos emplean una fórmula para predecir la raíz. Esta fórmula puede desarrollarse como una interacción simple de punto fijo, también llamada interacción de punto o sustitución sucesiva o método de punto fijo. Al arreglar la ecuación f(x) igual a 0 de tal modo que x esté del lado izquierdo de la ecuación. Métodos gráficos de las dos curvas. El método de las dos curvas también se utiliza para ilustrar la convergencia y divergencia de la iteración del punto fijo. Método de Newton-Raphson. Tal vez de las fórmulas para localizar raíces, la fórmula de Newton-Raphson sea la más ampliamente utilizada. Si el valor inicial para la raíz es x, entonces se puede trazar una tangente desde el punto xy fxy de la curva. Por lo común, el punto donde esta tangente cruza al eje x representa una aproximación mejorada de la raíz. El método de Newton-Raphson se deduce a partir de esta interpretación geométrica. Un método alternativo basado en la serie de Taylor se describe en el cuadro. Se detiene la primera derivada en x equivalente a la pendiente. Desventaja del método de Newton-Raphson. Aunque en general el método de Newton-Raphson es muy eficiente, hay situaciones donde se comporta de manera deficiente. Por ejemplo, en el caso especial de raíces múltiples, que se analizará más adelante en este capítulo. Sin embargo, también cuando se trata de raíces simples. Raíz múltiple. Una raíz múltiple corresponde a un punto de donde una función es tangencial al eje x. Sistema de ecuaciones no lineales. Hasta aquí nos hemos ocupado de determinar las raíces de una sola ecuación no lineal. Un problema relacionado con este consiste en obtener la raíz de un conjunto de ecuaciones simultáneas. La solución de este sistema consta de un conjunto de valores x y y que simultáneamente hacen que todas las ecuaciones sean iguales a 0. Ecuación auxiliar. Observe que el resultado es un polinomio que, al igual a 0, que obtiene una ecuación llamada ecuación auxiliar o característica. Las raíces de este polinomio son los valores de R que satisfacen la ecuación. Las R se conocen como los valores característicos o eigenvalores del sistema. Evaluación y derivación de polinomios.
Aunque la forma de la evaluación es la más común, no resulta la mejor para determinar el valor de un polinomio para un valor específico de x. Por ejemplo, evaluar el polinomio de tercer grado como implica 6 multiplicaciones y 3 sumas. Diflación polinomial. Suponga que se determina la raíz de un polinomio de enésimo grado. Si se repite el procedimiento para localizar la raíz, puede encontrarse la misma raíz. Por lo tanto, sería adecuado eliminar la raíz encontrada antes de continuar. A este proceso de eliminar la raíz se le llama deflación polinomial. Esta es el algoritmo que divide el polinomio definido por su coeficiente a entre un polinomio de grado menor a d. Muchas gracias. Hasta aquí esta presentación de los métodos cerrados y algunos glosarios más de temas. Espero que hayan comprendido algo y que sea de su agrado. Muchas gracias.